Al contrario de la creencia popular y de los, entre comillas, valores católicos que han sido inculcados en la mayoría de los países hispanoamericanos desde la llegada de España a este continente, las culturas precolombinas de esta zona del mundo practicaban una sexualidad sumamente abierta y permisiva. En muchas sociedades no solo se estaba permitida la unión entre personas del mismo sexo, sino que activamente hasta existía un tercer género que no era ni masculino ni femenino, y este era altamente respetado y celebrado. Pero desde la llegada de los castellanos, dichas prácticas fueron tachadas como demoníacas y salvajes, por lo que por medio de grotescos castigos y persecuciones de la mano de hasta la mismísima Santa Inquisición católica, luego de varias generaciones, las ideas homofóbicas del viejo mundo infectaron a estas tierras vírgenes y libres de prejuicios. Pero justamente hoy, en este video, hablaremos de ese pasado libre que parece tan lejano a la realidad actual de nuestro continente. Yo soy Rafael Peraza y esto es Cómo era la homosexualidad en el México precolombino. Antes de comenzar quiero aclarar una cosa, y es que la intención de este video es informar y demostrar que la homosexualidad y la transexualidad efectivamente sí eran parte activa y respetada de la sociedad mexicana precolonización y de muchas otras sociedades que habitaron o habitan las tierras que alguna vez fueron o siguen siendo mexicanas. Previa a la llegada de los europeos al continente americano, tanto el Imperio Mexica como muchísimas otras sociedades y tribus precolombinas eran pueblos bastante abiertos y aceptaban las diferentes orientaciones e identidades sexuales fuera de la heterosexualidad. Es más, tal vez decir aceptaban no sea el término correcto, ya que eso implicaría que para ellos lo no heterogéneo era diferente o malo, cuando en realidad la homosexualidad, transexualidad y demás eran tan comunes como el cosechar maíz. Los nativos del continente americano virgen y la mayor parte de sus civilizaciones tenían más respeto y tolerancia por las personas que lo que tenían los europeos, claramente, y también en muchos casos, incluyendo también a los mexicas, así como por la mujer también había mucho respeto. En Centroamérica y en las islas del Caribe y Norteamérica, las personas homosexuales, ya fueran gays o lesbianas, eran considerados en su gran mayoría como seres especiales, mágicos, dotados de poderes sobrenaturales incluso, cuya cercanía de esos mismos era un augurio de buena suerte para quienes los vieran. En el arte precolombino vemos muchísimas estatuillas y murales que mostraban dichas prácticas, y si esto no es evidencia suficiente, el cronista castellano Gonzalo Fernández de Oviedo, quien viajó al Nuevo Mundo en el año 1513, relata en sus escritos y documentos que había observado indígenas que acostumbraban para buscar protección y ayuda divina, y cito en sus palabras, traer por joyel un hombre sobre otro en aquel acto de Sodoma, hecho de oro y relieve, que básicamente quiere decir que eran esculturas bañadas de oro y con joyas pequeñas incrustadas que mostraban a dos hombres teniendo sexo entre ellos, a lo que los nativos llamaban como verdache, u hombre y mujer al mismo tiempo, mago y chamán, y que en muchas otras tribus de Norteamérica mesoamericanas también eran conocidos como personas de dos espíritus, sumados con el arte y tradiciones antiguas que hoy en día siguen existiendo, indican una tolerancia o aprecio de las prácticas homosexuales en esta zona del planeta similares a las del mundo antiguo mediterráneo precristiano, tales como aquellas en Egipto, Grecia y Roma, tal cual como lo hemos hablado en nuestros videos pasados sobre la homosexualidad en estas mismas culturas, solo que en el caso nativo americano, al parecer la pederastia no era practicada por falta de evidencia o tal vez no era castigada, realmente no lo sabemos. Si nos vamos a hablar directamente de la sociedad más icónica del pasado mexicano, se cree que en el Imperio Mexica algunas tribus ubicadas en lo que hoy es el estado de Sonora permitían que ciertos hombres asumieran el papel de mujer sin necesidad de tener un esposo ni tener que avergonzarse de ello en lo absoluto. Los mexicas parecen haber integrado la homosexualidad bastante en su cultura, ya que algunos de sus rituales públicos tenían tintes homoeróticos. Así, por ejemplo, también adoraban la diosa, y perdónenme si no lo estoy pronunciando de la forma más correcta, Xochiquetzal, que, bajo su aspecto masculino, con el nombre de Xochipilli, protegían la prostitución masculina y la homosexualidad pública. El que Xochipilli fuera invocado como patrón de los homosexuales y prostitutos masculinos nos da la idea de que efectivamente sí pudieron existir rituales completamente homoeróticos o incluso un sacerdocio y liturgia completamente homosexual dentro de la sociedad mexica.
Muy a diferencia de la actualidad del país, donde tristemente a día de hoy se siguen cometiendo crímenes a diario tan graves como el asesinato en contra de las personas miembros de la comunidad LGBTIQ+, en el pasado ancestral de México, por muchos siglos, la homosexualidad y el travestismo eran una parte sumamente normal, integrada y pública de la sociedad. Y exactamente igual que en el ejemplo antes mencionado, habían hombres que se vestían y realizaban actividades laborales como las mujeres y que eran aceptados. Por darles un ejemplo, en la tribu de los Pápagos, que a día de hoy sigue existiendo entre el norte del estado de Sonora en México y en el sur de Arizona en los Estados Unidos, los jóvenes tenían la libertad de elegir su propia identidad sexual mediante un rito sagrado sin la intervención de su familia o de la tribu. Durante su infancia, si un niño pápago no mostraba inclinación hacia juegos relacionados con el género masculino y él mismo no se consideraba como varonil, era conducido a un rito consistente en la colocación de una cerca con un arco y una cesta en el medio. Luego se le pedía al niño que escogiera, y si salía con la cesta se asumía que era un verdache, que una vez más significa hombre y mujer al mismo tiempo, con las cualidades necesarias para convertirse más adelante en chamán. Y posteriormente el niño era criado de una forma acorde a su personalidad y sus intereses. Y algunos se preguntarán, ¿por qué dijimos tenían la libertad de elegir y no tienen? Porque resulta que luego de la colonización española y posteriormente estadounidense, en el caso de las tribus de más al norte, después de que México perdiera esas tierras, tanto católicos como cristianos protestantes hicieron todo lo que pudieron para que estas prácticas, que debido a su moral religiosa eran tachadas como algo en contra de la creación de Dios, fueran erradicadas y vistas como parte de un pasado barbárico y torcido. Y la verdad es que triunfaron en este objetivo, ya que hoy en día son rara vez practicadas. Aún así, los Pápagos no fueron los únicos nativoamericanos de la zona que tenían este tipo de pensamientos y prácticas abiertas. Entre los Mojaves, pueblo que alguna vez ocupó tierras en lo que hoy llamamos Chihuahua, Sonora, Arizona, California y Nevada, por su parte, el joven a la edad de 9 o 10 años era ubicado en el centro de un círculo de personas que entonaban un cántico ritual y ancestral, y se esperaba una reacción de este niño. Si comenzaba a bailar, se le proclamaba a persona de doble espíritu. También en este caso el resultado era de aceptación y el niño era educado de acuerdo a su condición de verdache. Ojo, a pesar de que los escritos por los misioneros y colonizadores europeos no lo documentaron, se cree que de todas formas, si en un futuro y a una edad mayor el individuo no se sentía cómodo siendo un verdache, este podía dejar de serlo cuando él gustara. En las poblaciones zapotecas de Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz, y esta siendo una de las culturas más antiguas e importantes del México premexicas y que todavía tienen presencia en la actualidad, aún se pueden encontrar a día de hoy muxes, que a pesar de que se escribe como muxe con una X, se pronuncia como si fuera una S y una H. A estas personas se les suele considerar como un tercer sexo, y esto es lo que más quisiera. Un muxe nace varón, pero se visten con ropa de mujer y asumen roles femeninos en la comunidad en la que viven. Tradicionalmente, muxes también tenían el rol de iniciar sexualmente a los muchachos adolescentes del pueblo, ya que no era socialmente aceptado que mujeres perdieran su virginidad antes del matrimonio, y se esperaba que los varones ya tuvieran experiencia sexual antes de casarse. Un estudio antropológico realizado durante la primera mitad de la década de los 70 encontró que aproximadamente el 6% de la población masculina del istmo de Tehuantepec estaba compuesta por muxes, y se estima que antes de la colonización europea este número fuera mucho mayor. En el 2005, la directora mexicana Alejandra Islas filmó un documental acerca de las muxes de Juchitán de Zaragoza, titulado como Muxes, auténticas, intrépidas y buscadoras de peligro. Una pieza audiovisual totalmente recomendada. Si lo llegan a buscar en YouTube con ese mismo nombre podrán conseguirlo, y aunque la calidad del video no es muy buena ya que no es el video original, el contenido sigue valiendo toda la pena. Es difícil creer que lo que hoy en día sigue siendo tristemente una sociedad muy machista como lo es la mexicana rural y de muchas de las tribus actuales, en un pasado, la verdad, no tan lejano,
era totalmente diferente y sumamente tolerante. Y esto se debe a que la llegada de los colonizadores españoles y demás europeos como los portugueses, franceses, británicos y holandeses supuso la imposición de un nuevo sistema político, social, cultural y religioso, con la conversión al cristianismo y la eliminación de las anteriores creencias y prácticas, estableciéndose así la homofobia habitual en la Europa del siglo XVI, además de la discriminación, el racismo y el clasismo que eran el pan de cada día para estas sociedades que aclamaban y se llenaban la boca creyéndose moralmente superiores al resto del mundo. Luego de que Europa llegara a estas tierras, los homosexuales y aquellos que no eran cisgénero pasaron a ser universalmente despreciados, perseguidos y en muchos casos ejecutados. Durante siglos en el territorio de la Nueva España y posteriormente en tanto el Imperio Mexicano como en los Estados Unidos mexicanos, la Iglesia Católica condenó cualquier práctica de las diversas civilizaciones indígenas que se opusiera a su dogmatismo, considerándolas pecado mortal y demoníaco, y las persiguió mediante la Santa Inquisición, que se impuso también en los territorios del centro y del sur del continente. Muchos indígenas o amerindios, homosexuales y transexuales fueron asesinados por los colonos o conquistadores europeos, especialmente los españoles, que debido a sus creencias católicas eran mucho más intolerantes con respecto a la sexualidad que lo que eran los protestantes. Y es por eso que tradicionalmente, no solamente México, sino muchos otros países hispanoamericanos fueron tan homofóbicos y tristemente a día de hoy lo siguen siendo. Y bueno, hasta acá dejaremos el video de hoy. Aún queda muchísima información con la que se podría o hacer una segunda parte de este video o hablar más puntualmente y de forma exclusiva de varias sociedades como la mexica, maya, olmeca y demás. Y eso sin siquiera mencionar la inca o los mapuches en el resto de América. Pero como siempre les digo, tiempo es lo que tenemos para hacer más videos. Así que comenta en la parte de abajo cuál es la siguiente sociedad antigua o zona del planeta de la que quieres que hagamos un nuevo video sobre este tema. No necesariamente tiene que ser aquí en América. Si te gusta la historia y la cultura no solamente de México, sino también del resto del mundo, te invito a que te suscribas a mi canal personal El Señor Baúl, donde muestro en primera persona todo tipo de bellezas y joyas culturales e históricas que visito en mis viajes. Hablo sobre ellas, su contexto y también monto vlogs sobre cómo es vivir esas experiencias y muchas cosas más. En serio, espero ver muy pronto tu suscripción y comentario y que disfrutes mucho del contenido que publico allí. También me encantaría que si no estás suscrito a este canal, el baúl de los conocimientos inútiles, también le des a ese botón rojo que aparece abajo. Por alguna razón YouTube no está notificando a todo el mundo sobre cuando montamos nuevos videos, así que activa la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros trabajos. Así como muchos se podrán haber dado cuenta, la verdad es que últimamente los números de muchísimos canales en YouTube, incluyendo el nuestro, han estado cayendo bastante, lo que ha perjudicado significativamente nuestra habilidad de hacer más videos, ya que una vez más, tanto la investigación como la escritura del guión y la producción del video ahora recaen netamente en mí, en vez de en el equipo de 4 personas que manejábamos desde inicios del año pasado. Por lo que no hay mejor momento para apoyar directamente a este canal que este momento, por medio de Patreon, una plataforma donde podrás donar la cantidad de dinero que desees para ayudarnos a poder hacer más contenido y mantenernos económicamente estables. En esta también podrás hablar conmigo directamente y sugerir todo tipo de temas de una forma mucho más efectiva. Por eso mismo quiero agradecer a nuestros Patreons principales: 1. Fernando Rafael García Pérez, Mark, Gabriela Mezquita, Fran de Cirán, Sevilla 212 y Liana Sereno Napolitano, por ayudarnos en estos momentos y ser los mejores Patreons que uno puede tener. Tú también puedes ser parte de ese grupo yendo al link que aparece en la descripción. De verdad que te estaría eternamente agradecido. Aún así también quiero agradecer a todos ustedes, Patreons o no, por siempre mantenerse fieles y seguir viendo nuestros videos semana tras semana. Un abrazo para todos, no olviden seguirnos en Instagram en @elbaúlyouTube para más contenido y sin nada más que agregar, yo fui Rafael Peraza para el Baúl de los Conocimientos Inútiles y que tengan muy buen día.